Reflejos con Raicy Senois. Un programa para toda la familia. Variedades, entrevistas, reportajes, curiosidades, temas de salud. Un recorrido por lugares turísticos nacionales y extranjeros. Acontecimientos sociales y culturales al peculiar estilo de la periodista Raicy Senois de República Dominicana. Todos los sábados a las 18 horas y los miércoles a las 19 horas. No se lo pierda por ningún motivo. Quédese con nosotros. Gentiles televidentes, esto es Reflejos y yo soy Raicy Senois, agradecida del Todopoderoso y de cada uno de ustedes por la oportunidad que me dan de llegar a la intimidad de su hogar. Quiero enviar un saludo especial a todos los gentiles televidentes que nos sintonizan en el departamento de Escuintla, también en Santa Lucía, Coxumalguapa, Zipacate, Siquinalá, y en Antigua Guatemala, que pertenece al departamento de Zacatepec. También a los amigos que ven Reflejos desde otros departamentos de Guatemala. También en la República Dominicana, en Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México. Agradezco la fiel sintonía de cada uno de ustedes y también el tiempo que sacan para reportar su sintonía. Así que un saludo muy especial. A raíz de la situación que estamos viviendo con el COVID-19, hoy en Reflejos queremos hablar sobre las diferentes pandemias que han afectado la humanidad. Y quiero empezar con una frase de Paola Torres que dice: endemias, epidemias y brotes, porque no es lo mismo un brote que una epidemia o que una pandemia. Antes de comenzar a conversar sobre algunas pandemias que han cambiado el curso de la humanidad, quiero hacer una diferencia entre un brote, una epidemia y una pandemia. Y es que un brote epidémico es una clasificación usada en epidemiología para denominar la aparición repentina de alguna enfermedad o una infección en un lugar específico y también en un momento determinado. Un ejemplo de esto es una intoxicación que le ocurre a un grupo de personas, pero en una determinada área, y que esa intoxicación haya sido alimentaria. También otro ejemplo son los brotes de meningitis o sarampión, que puede extenderse de 2 a 3 meses, mientras que una epidemia se cataloga al brote que se descontrola y se mantiene un tiempo, y también esta es en una área geográfica específica, mientras que con la pandemia tiene 2 criterios para caer en esta categoría, aunque cuando hablamos de pandemia o utilizamos ese término, las personas tienden a atemorizarse porque saben lo que conlleva una pandemia, y estos criterios obedecen a un brote epidemiológico que afecta a más de un continente. Ese es el primero. Y el segundo, cuando los casos dejan de ser importados y se convierten en comunitarios. Hay que recalcar que desde que la humanidad comenzó a migrar y a aglomerarse en determinados grupos, los virus y las bacterias hicieron su aparición. Esto se debe a las migraciones. Un virus es un agente infeccioso que necesita de otras células para reproducirse, donde una célula huésped se encarga de fotocopiarse a sí mismo, mientras que una bacteria es unicelular y no cuenta
de núcleo. Irónicamente, nuestro cuerpo tiene 10 veces más bacterias que células, porque estas se encargan de ayudar al cuerpo a un mejor desempeño. No todas las bacterias que tiene el cuerpo humano específicamente son malas. Hay bacterias que desempeñan un papel importante. Dentro de las migraciones que se fueron dando, ocurrieron diferentes pandemias. De hecho, cuando nos vamos a la Biblia, hay una parte muy interesante que se encuentra en el primer libro de Samuel. Sin embargo, las pandemias o las plagas continuaron por mucho tiempo en la historia de la Biblia. De hecho, hay una parte muy interesante y es cuando el arca del pacto, los filisteos la toman y esto trae muchas desgracias para ellos. La Biblia habla que fueron castigados con tumores por tener el arca del pacto. Según investigaciones que se han realizado, se dicen que esta pudiese ser hemorroides, aunque otros también descartan, pero en la humanidad ocurrió también una pandemia que causó muchísimo daño y fue la peste de Justiniano. El imperio de Bizantino se encontraba atravesando momentos muy difíciles. En ese tiempo el rey era Justiniano I y él también fue contagiado de esta enfermedad. Se dice que llegó en el 541 a Egipto y de ahí se trasladó al pueblo de Israel y después llegó al imperio de Constantinopla, donde murieron aproximadamente 4 millones de personas. Algunos historiadores ven en el debilitamiento del imperio bizantino, una de las líneas divisorias entre el caso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. La viruela causó la deformación física de millones de personas. De hecho, algunas películas que nosotros vemos en la actualidad están basadas en los efectos que tuvo la viruela a nivel físico. Gracias a Dios, es una de las 2 enfermedades donde se consiguió la vacuna. En Turquía, Lady Montagu hizo algunas investigaciones que 100 años después, ya para el 1970, se registró el último caso de contagio del virus, que desde entonces se encuentra extinguido. La viruela, tan antigua como el Mesolítico, tuvo uno de sus primeros brotes en la conquista de América, causando la pérdida de 56 millones de nativos, haciendo estragos en Chile, Argentina, México, y esto causó que también la población nativa disminuyera. Se considera, sin embargo, una enfermedad erradicada por completo, como les decía, desde el 1977. Otra de las pandemias que azotó la humanidad fue la conocida gripe española, que recibió este nombre porque cuando ocurrieron los primeros brotes, el mundo se encontraba atravesando por la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto hizo que España, como no estaba involucrada, daba la información de lo que realmente estaba sucediendo con esta enfermedad. El brote se dice que empezó en un campamento militar de Kansas y que a través entonces de las tropas que llegaban a Europa se expandió. La gripe española tenía ciertos síntomas como fiebre alta, vómitos, escalofríos y en algunas ocasiones diarrea. La forma de transmisión era a través de la tos, del estornudo o al entrar en contacto con la saliva de una persona contagiada. El tiempo de incubación
era de unos 2 a 21 días, pero solo tomaba poquitos días desde que la persona enfermaba para que falleciese. O sea, era prácticamente de manera inmediata que la persona fallecía cuando se contagiaba de la gripe española. Esta gripe tuvo varias olas porque reapareció en otra temporada. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos y la mortandad fue entre el 10 y el 20% de los infectados. Entre 20 o 50 millones de personas murieron a causa de la gripe española y algunos se atreven a decir que realmente fueron unas 100 millones de personas que perdieron su vida debido a esta gripe. Con el paso del tiempo, el virus fue perdiendo su letalidad y así desapareció. También está la gripe asiática en el 1957 y 1958. Esta gripe provocaba un edema pulmonar, a diferencia de la gripe española, donde finalmente los pacientes morían a causa de neumonía. Con la gripe asiática era por un edema pulmonar. La gripe asiática fue registrada por primera vez en la península de Yunnan, en China, y el virus de la gripe H2N2 de procedencia aviar apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, la Organización Mundial de la Salud y la ONU, creada hasta 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a tratar de paliar las mutaciones de este mortal virus. A pesar de los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española, contribuyeron a contener mucho el avance del virus. Esta pandemia registró 1 millón de muertos en todo el planeta. También está la gripe de Hong Kong. Se dice que los soldados que se encontraban en Vietnam, cuando llegaron a los Estados Unidos, llevaron esta gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia esta llamada gripe, también perteneciente a la variación del grupo A, H3N2, y fue registrada en esta ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido a la de la gripe asiática. 1 millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Y hay que recalcar que la gripe de Hong Kong continúa de manera estacional. Lo único es que también el virus ha perdido su letalidad y ya el sistema inmunológico de las personas se podría decir que se han adaptado. Y un virus que revolucionó completamente la humanidad fue el virus de inmunodeficiencia inmunológica adquirida, mejor conocido como VIH o SIDA. Ya en la década de los años 70 aparecieron los primeros positivos. Se dice que esta enfermedad se originó por un contacto con un simio en Centroáfrica y se fue expandiendo a todo el mundo. Los que aparecían infectados eran homosexuales y también drogadictos. Y el estigma era horrible porque tenían VIH, eran completamente aisladas. Entonces, como era en homosexuales, se descuidó a la población heterosexual, lo que provocó que se expandiera en todo el mundo. Para el VIH no existe tampoco una vacuna, solo los retrovirales que ayudan a las personas infectadas hasta poder llegar
a la vejez. El VIH ataca precisamente el sistema inmunológico y aparecen las enfermedades oportunistas. Por eso, los primeros que fallecieron con VIH, las primeras muertes que se reportaron, se decía que murió por un cáncer cutáneo o que murió por una neumonía, porque precisamente con el deterioro del sistema inmunológico, ciertas enfermedades aparecen y la gente no muere por VIH, sino por las enfermedades oportunistas. Esto es Reflejos, yo soy Raicy Senois, estamos conversando sobre algunas de las pandemias que afectaron la humanidad, así que vamos a una pausa, pero no nos cambie porque en breve retornamos. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Raicy Senois y les invito a que lean la novela Psicosis en Panajachel, disponible en la librería Casa Cervantes, La Hojarasca, ubicadas en la capital, en Pradera Chimaltenango, a un costado de la Maxi Despensa, en Panajachel, en la librería Macaco, ubicada en la calle Santander, también conocida como Libros del Lago, en Sololá, en la librería BLA, frente al parque, y en Quetzaltenango, en la librería Helenita, 14 Avenida A, 4-11, zona 1, a 2 cuadras del Parque Central. No lo olvide, Psicosis en Panajachel. En Reflejos. En el siglo XIX encontramos al ébola, que en la fase húmeda provocaba vómitos, diarrea y erupciones en la piel. A diferencia del cólera, era más mortal, pero menos contagiosa. Sin necesidad de rememorar las grandes plagas medievales y modernas, ya a finales del siglo XIX encontramos diferentes episodios del cólera y era mucho más mortífera que el tifus o la fiebre amarilla, que golpearon diferentes lugares de la geografía española. Y en el 2003, 2004, apareció la primera pandemia del siglo XXI, conocida como SARS. La epidemia de síndrome respiratorio agudo grave fue una epidemia ocasionada por el síndrome respiratorio grave SARS o SRAG, causada por SARS-CoV. El brote se identificó por primera vez en Foshan, Cantón, China, en noviembre de 2012. Más de 8.000 personas de 29 países y territorios diferentes se infectaron y al menos 774 personas fallecieron. La Organización Mundial de la Salud declaró el SARS contenido el 5 de julio de 2003. Sin embargo, varios casos aparecieron hasta mayo del 2014. Uno de los asuntos más problemáticos que causó el SARS, y es que en 24 horas más de 5 países se habían contagiado. También está la gripe A, gripe H1 o gripe porcina. La pandemia de gripe A H1N1 de 2009 al 2010 fue una pandemia causada por una variante de influenzavirus del subtipo H1N1 que surgió en 2009. Las denominaciones gripe H1N1 son usadas por numerosos medios de comunicación y pueden dar confusiones, ya que han ocurrido pandemias de gripe A H1N1 y este virus fue conocido oficialmente por la Organización Mundial de la Salud para diferenciarlo como H1N109 pandémico, haciendo referencia al año de su aparición. Esta nueva cepa viral es conocida
como gripe porcina, recibiendo diferentes nombres. El 30 de abril del 2009, la OMS decidió denominarla AH1N1 y esta es una descripción del virus. La letra A, esto es para conocer el tipo de virus, designa la familia de los virus de la gripe humana y la de algunos animales como cerdos y aves. Y las letras H y N corresponden a las proteínas de la superficie del virus que lo caracterizan. Nuestro cuerpo tiene ADN, que son las moléculas, y también está el ARN, que es el encargado de conocer la información genética de nuestro cuerpo. El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud categorizó al COVID-19 como una pandemia debido a la gran expansión que ha tenido en diferentes continentes, causando la muerte de cientos de personas y el contagio también de millones. Todas las pandemias que han ocurrido en la humanidad se han resuelto con la cuarentena. No se ha encontrado otro modo. De hecho, con la gripe española también se utilizó mascarilla y hubo un aislamiento muy fuerte para evitar la propagación de la enfermedad. En otros casos, también estos virus que eran transmitidos por plagas como ratones, piojos y que terminaron llegando a otros lugares por las embarcaciones debido al comercio marítimo y porque algunas personas también andaban huyéndole a ciertas pandemias que afectaron de manera letal la humanidad. Ahora nos toca lidiar con el COVID-19 y de seguro en otro momento aparecerán otras pandemias. La ventaja es que con los avances que tenemos a nivel científico, esto ayuda a tener una prevención. De hecho, con el COVID-19 se esperan nuevos focos de infección ya para octubre. Sin embargo, el contar con cierta información hace que ya los países que han entrado en una fase de reapertura estén atentos para que en esta temporada de invierno, cuando ocurran los primeros contagios, tomar las medidas de precauciones de una forma inmediata. Para finalizar con este segmento, quiero compartir con ustedes un versículo bíblico que se encuentra en Segunda de Crónicas 7:14 y dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Al principio del programa comentaba sobre las diferentes plagas que llegaron en los tiempos de la Biblia. La plaga de Egipto, la plaga de la langosta y diferentes procesos difíciles que se vivió antes de Cristo, pero es un gran consuelo saber que nosotros podemos invocar el nombre de Dios y que Él va a estar ahí. Dios nunca llega tarde. Él siempre lo hace a tiempo, aunque estemos desesperados y con todo el corazón deseamos que la situación del COVID-19 se detenga. En algún momento lo hará y Dios estará ahí para reconstruir nuestra vida, así como pasaba con el pueblo de Israel, que es el mejor caso de desobediencia, pero también del amor de Dios y la fidelidad que Él mantiene
hacia su pueblo. No importaba lo que el pueblo de Israel hiciese, cuando invocaba a Dios y se humillaba ante él, cualquier situación negativa paraba. De hecho, si iban a la guerra y estaban perdiendo, cuando ellos volvían con Dios, inmediatamente terminaban aplastando a todos sus enemigos. Así que a confiar en Dios quienes creen en ese ser supremo, pero también a tomar las medidas de precaución, manteniendo de 1 a 2 metros de distanciamiento, lavarse la mano con frecuencia, evitar también llevarse las manos a su rostro, ya que esto es una práctica muy particular de todos los seres humanos, y sobre todo a no desesperarse en la cuarentena, minimizando la letalidad o lo altamente contagioso del COVID-19, porque llega un momento donde se pierde la hilaridad y creemos que esto es un sueño, y de repente vemos que está completamente soleado y queremos salir a dar una vuelta en el parque, a visitar la familia y retomar esa vida normal que antes teníamos, pero todavía eso no es posible. Si a usted le toca salir de su casa, siempre tome las medidas de precaución y no minimice diciendo, no, es que eso no es nada. Si usted no cree que no es nada el COVID-19, aún así, tome las medidas de precaución para que evite ser contagiado y también llevar esta enfermedad a su casa. Esto es Reflejos. Yo soy Raicy Senois y para mí fue un gusto compartir con cada uno de ustedes, esperando que Dios los bendiga de una manera abundante, que conteste las peticiones de su corazón y que los ayude con esta difícil situación por la que estamos atravesando, y que también toque el corazón de las personas que pueden ayudar a otros que tanto lo necesitan. Mi agradecimiento por su sintonía y los invito a ver el próximo segmento, esperando que sea de su completo agrado.